Durante años fui el cajero automático de mi familia, pagué cada deuda mientras ellos emprendían, hasta que me cansé, corté el grifo y vi cómo perdían todo para luego arrastrarse a pedirme perdón en público. Desde que tengo memoria, mi espalda ha cargado más peso que cualquier otra en mi familia. Pero no era un peso físico, era el peso muerto de las ambiciones fallidas de los demás. Mis hermanos mayores, Ricardo y Sofía, siempre fueron los diamantes en bruto de mis padres. Ricardo, con su labia de vendedor de coches usados, y Sofía, con sus aires de gran empresaria de la moda, siempre estaban a punto de dar el gran golpe. Pasaban de una brillante idea de negocio a otra con una ligereza insultante, sin concretar nunca nada que no fuera una nueva deuda en su historial. Mientras ellos hablaban de aplicaciones revolucionarias que cambiarían el mundo o cafeterías conceptuales en zonas exclusivas, yo, el hermano menor, el aburrido y sin visión, era el único que se levantaba antes del amanecer, con los huesos doliendo por el cansancio, para ir a un trabajo de oficina de 9 a 6 que ellos despreciaban por ser para gente sin sueños. Lo que ellos llamaban falta de visión era en realidad mi sacrificio. Nunca tuve un hobby caro. Jamás me compré una consola de videojuegos de última generación, ni me permití un viaje de mochila con mis amigos al graduarme. Cada peso que ganaba no me pertenecía, tenía dueño antes de que el cajero automático me entregara los billetes. Todo era para ayudar a la familia, una frase que en mi casa funcionaba como una orden religiosa. Mis padres, cegados por el carisma de mis hermanos y la promesa de sus éxitos futuros, me veían simplemente como el ancla. El pilar de concreto que debía sostener el edificio mientras los otros dos jugaban a ser arquitectos de nubes. Y yo, en mi ingenuidad suicida, creía que era mi deber sagrado. Pagué la hipoteca de la casa familiar durante 3 años seguidos cuando mi padre perdió su empleo y decidió que era demasiado viejo para buscar otro. Cubrí cada semestre de la universidad privada de Sofía, aunque ella pasaba más tiempo en festivales y comprando ropa para su marca personal que estudiando para sus exámenes. Salvé a Ricardo de la bancarrota, y de una posible demanda legal, 2 veces, por sus inversiones de alto riesgo, en criptomonedas y negocios piramidales que cualquier persona con 2 dedos de frente habría evitado. Todos los meses, mi salario se volatilizaba en un sinfín de facturas que ni siquiera eran mías. La luz de una casa donde ellos dejaban todos los aires acondicionados encendidos, el agua, el internet de alta velocidad para que Ricardo hiciera trading, las cuotas del coche deportivo que Sofía exigió porque una empresaria no puede andar en autobús, y los constantes préstamos para la nueva startup de turno. Ellos vivían como reyes, cenaban en restaurantes que yo no podía pagar, subían fotos de sus lujos a Instagram y se burlaban de mi mentalidad de empleado. Yo, que financiaba cada uno de sus respiros, cenaba arroz con huevo en la cocina oscura para no gastar luz, y me vestía con la misma ropa de hace 5 años. Mi habitación era un cubículo al fondo de la casa, apenas con espacio para mi cama y el escritorio donde hacía horas extras para cubrir el próximo capricho de Sofía. Era el héroe silencioso, pero la realidad era mucho más cruda. Era el cajero automático de una familia de parásitos que se alimentaba de mi juventud y mi salud mental. La gota que derramó el vaso no fue un evento catastrófico, sino un momento de descaro tan puro que finalmente rompió la venda de mis ojos. Sucedió la noche de mi cumpleaños número 30. Yo no esperaba una fiesta, ni siquiera un regalo caro, pero esperaba, al menos, un momento de paz. En lugar de eso, llegué a casa después de una jornada de 12 horas para encontrar a Ricardo y Sofía esperándome en la sala, no con un pastel, sino con una carpeta llena de folletos y una sonrisa de hiena. Ricardo, sin siquiera saludarme o felicitarme, lanzó una carpeta sobre la mesa. Hermanito, tenemos la oportunidad de nuestra vida. Un negocio de importación de suministros tecnológicos. Solo necesitamos un pequeño empujón de $6.000 para el primer cargamento. Esta vez es seguro, lo juro por mi vida. Antes de que pudiera procesar la cifra, Sofía intervino, balanceando su teléfono nuevo frente a mi cara. Y yo necesito que me ayudes con el pago inicial de la nueva camioneta. La mía ya tiene 2 años y me da vergüenza llegar así a las reuniones de networking. Tú sabes que la imagen lo es todo, y como tú no tienes gastos grandes, pensé que no te importaría. Me quedé helado, mirando sus rostros bronceados por las vacaciones que yo les había pagado. Vi sus manos cuidadas, su ropa de marca y esa expresión de derecho absoluto, como si mi dinero fuera una propiedad comunal y ellos los administradores. En ese instante, una bombilla se encendió en mi cabeza con una luz cegadora y dolorosa.
No había gratitud en esa sala. No había reconocimiento por mis 10 años de esclavitud voluntaria. No me veían como a un hermano, ni siquiera como a un ser humano con necesidades. Me veían como una extensión de una cuenta bancaria, una herramienta que no sentía ni padecía. Esa misma semana, casi como una señal del destino, encontré el apartamento de mis sueños. No era una mansión, era un estudio pequeño, minimalista, pero tenía una vista increíble de la ciudad y lo más importante, estaba a 30 kilómetros de distancia de la casa familiar. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que podía respirar sin que el aire me costara dinero para alguien más. Era el momento de romper las cadenas, aunque sabía que el costo sería una guerra nuclear. Decidí anunciar mi independencia durante la cena del domingo. Mientras mi madre servía la comida que yo había comprado, el silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. He alquilado un apartamento. Me mudo el próximo mes y dejaré de pagar los gastos extras de esta casa, dije, con una voz que sonó mucho más firme de lo que me sentía por dentro. Mi madre dejó caer la cuchara con un estrépito metálico. Fue la primera en explotar, transformando su rostro en una máscara de angustia fingida. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, hijo mío? Después de todo el amor y el sacrificio que hemos puesto en ti. Nos vas a dejar morir de hambre por un capricho de soltero, gritó, llevándose las manos al pecho como si estuviera sufriendo un infarto. Mi padre, que no había trabajado en años, me miró con una decepción tan profunda que en otro tiempo me habría destruido. Has cambiado, hijo. La ambición te ha podrido el alma. Sofía se levantó de la mesa, histérica, justo ahora que estamos a punto de cerrar el negocio. Sabes que necesitamos tu crédito para el local. Eres un traidor, un miserable que solo piensa en su propio ombligo. Ricardo no dijo nada, pero su mirada era la de un animal que ve cómo le quitan su fuente de alimento. Para ellos, mi deseo de tener una vida propia, de dormir en una cama que fuera mía y de gastar mi dinero en mi propia comida, era una puñalada por la espalda. Mi búsqueda de felicidad se había convertido, en su retorcida lógica, en el acto de egoísmo más vil que la familia había presenciado jamás. Lo que siguió al anuncio de mi partida no fue una discusión, fue una campaña de aniquilación. Valeria y Ricardo, al verse amenazados por la pérdida de su gallina de los huevos de oro, activaron una maquinaria de manipulación que nunca creí posible entre personas que comparten la misma sangre. Mi teléfono, que solía ser mi herramienta de trabajo y paz, se convirtió en una granada de mano que explotaba cada 5 minutos con notificaciones de puro odio. No pasaron ni 24 horas antes de que el asedio digital comenzara. Sofía, aprovechando sus seguidores de redes sociales, publicó una foto familiar antigua, una de esas donde todos sonreíamos falsamente frente a un pastel. El texto que la acompañaba era veneno puro. Es desgarrador descubrir que el dinero puede pudrir el corazón de un hermano. Hoy nos quedamos solos, enfrentando la calle porque alguien decidió que su ego y su pequeño apartamento eran más importantes que el techo de sus padres ancianos. La ambición es el cáncer de la familia. No me mencionó por nombre, pero no hacía falta. Las etiquetas y los comentarios de mis tíos y primos empezaron a llover como fuego sobre mí. El acoso no se quedó en las redes. Mi madre, bajo la dirección de Ricardo, empezó a dejarme audios de voz que eran auténticas obras de teatro de terror psicológico. Hijo, me ha subido la presión, el médico dice que es por la angustia. Si algo me pasa, si mi corazón se detiene esta noche, quiero que sepas que te perdono, aunque nos hayas abandonado en nuestra peor hora. Escuchar a mi propia madre desearme esa culpa de por vida, solo para que yo pagara la cuota de un coche que ella ni siquiera conducía, me rompió algo por dentro que ya no se podía reparar. Pero el golpe más bajo ocurrió en mi lugar de trabajo. Ricardo, con esa audacia criminal que siempre lo caracterizó, llamó a mi oficina haciéndose pasar por un acreedor preocupado. Le dijo a mi secretaria que yo tenía deudas familiares masivas y que no era una persona de confianza. Empezaron a llegar correos anónimos a mis superiores sugiriendo que yo estaba desviando fondos para pagar mi lujoso nuevo estilo de vida. De repente, mis colegas, con quienes había trabajado codo a codo durante años, me miraban con sospecha. Mis amigos más cercanos me llamaban para preguntarme, oye, ¿es verdad que vas a dejar a tus padres en la calle? Intenté defenderme. Fui a la casa familiar una última vez con una carpeta llena de estados de cuenta,
decidido a confrontarlos con la realidad matemática de 10 años de robos encubiertos. Les mostré los $120,000 que había gastado en ellos en una década. Pero la respuesta de mi padre fue un escupitajo en el suelo. Ese dinero era tu obligación. Tú naciste para servir a esta casa. Tú no eres nadie sin nosotros, gritó, mientras Ricardo se reía desde el sofá, sosteniendo una cerveza que yo había pagado. Fue en ese momento, bajo el bombardeo de insultos y la mirada fría de mis hermanos, cuando entendí que no estaba tratando con personas heridas, sino con depredadores que habían perdido su presa. Mi reputación estaba siendo arrastrada por el barro. Mis vínculos familiares estaban incinerados y mi salud mental estaba al límite. Estaba solo en medio de un campo minado. Y lo peor era que las minas las habían plantado quienes se suponía debían amarme. Esa noche, tras los gritos y el desprecio en la casa de mis padres, regresé a mi habitación y no encendí la luz. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el silencio de un teléfono que había tenido que silenciar para no volverme loco. La frase de mi padre, tú naciste para servir a esta casa, se repetía en mi mente como una sentencia de muerte. Pero ya no dolía. Se había convertido en el combustible que necesitaba para hacer lo que debía. Si ellos pensaban que yo era simplemente una pieza del engranaje, verían qué sucede cuando la pieza principal se detiene en seco. A las 2 de la mañana, abrí mi computadora. Mi cuenta bancaria, esa que durante una década había sido una herida abierta por donde se desangraba mi esfuerzo, estaba a punto de ser sellada. Con una frialdad que me asustó, empecé el proceso de desconexión. Primero, cancelé las tarjetas de crédito adicionales. Esas tarjetas de emergencia, que Sofía usaba para comprar perfumes de $300 y que Ricardo utilizaba para pagar cenas de negocios que nunca daban frutos. Les di de baja con un solo clic. Luego, fui a la configuración de los pagos automáticos. Fue una lista interminable: la hipoteca de la casa de mis padres, el seguro de los 2 coches de mis hermanos, los planes de telefonía de 5 personas, las suscripciones a servicios de streaming premium, la membresía del gimnasio de lujo de Sofía y, finalmente, el pago de la luz y el agua. Uno a uno, los eliminé. Sentía que con cada clic, recuperaba un año de mi vida. El golpe de gracia fue la cuenta de ahorros compartida. Mis padres tenían acceso a ella para gastos médicos, pero al revisar los movimientos, vi que el día anterior Ricardo había retirado $2.000 para un depósito de seguridad, de otro de sus proyectos fantasma. Cerré la cuenta y transferí el saldo restante a una cuenta privada en un banco diferente, uno al que ellos no pudieran llegar ni con sus manipulaciones ni con sus gritos. A la mañana siguiente, envié un mensaje de texto grupal. Fue corto, preciso y final: a partir de este momento, he cancelado todos los servicios, seguros y pagos de hipoteca. Mis cuentas están cerradas y mi salario ya no está a su disposición. Tienen 30 días para poner las facturas a sus nombres antes de que los servicios se corten definitivamente. No pierdan el tiempo llamando, no habrá marcha atrás. Buena suerte aprendiendo a ser adultos. Inmediatamente después de enviar el mensaje, bloqueé a todos. No solo en WhatsApp, sino en las llamadas normales y en cada red social existente. Cambié mi número de teléfono y notifiqué a la recepción de mi edificio que no se permitía la entrada a ningún familiar bajo ninguna circunstancia. El efecto fue inmediato. A través de un amigo común, supe que el caos estalló en menos de una hora. Ricardo intentó pagar la gasolina con una tarjeta que ya no funcionaba y pasó la vergüenza de su vida en la estación. Sofía recibió un aviso de que su cuenta de iCloud estaba suspendida, perdiendo acceso a sus valiosas fotos de influencer. Pero lo más grave estaba por venir: el banco les notificó que, si el pago de la hipoteca no se recibía en 5 días, entrarían en mora oficial. El cordón umbilical de oro que los alimentaba se había secado de golpe, y por primera vez en sus vidas, el aire que respiraban no era gratis. Habían jugado a ser reyes con el dinero del sirviente, y el sirviente acababa de renunciar. Sin mi dinero fluyendo como oxígeno, la casa de mis padres se convirtió en una olla a presión de resentimiento y desesperación. Yo ya no estaba allí para ser el pararrayos de sus frustraciones, así que, por primera vez en sus vidas, tuvieron que enfrentarse los unos a los otros. La máscara de familia unida, que tanto presumían en redes sociales, se pudrió en cuestión de días. El primer golpe fue la oscuridad.
Como ninguno de ellos tuvo la decencia, ni el dinero, de pagar el recibo de la luz que yo les advertí, la compañía eléctrica cortó el servicio. Imaginen la escena, una casa enorme, llena de electrodomésticos caros y televisores de última tecnología que yo había comprado, sumida en una penumbra total. Sofía, que vivía para sus transmisiones en vivo y sus filtros de belleza, entró en una crisis nerviosa al ver que no podía cargar su teléfono ni usar sus luces profesionales. Ricardo, por su parte, intentó culpar a mi padre por no haber ahorrado, cuando todos sabían que mi padre no había visto un centavo de su propia pensión en años porque Ricardo se la quitaba para sus apuestas en la bolsa. Empecé a recibir noticias a través de los pocos vecinos que aún me hablaban. Me contaban que los gritos en la casa se escuchaban hasta la esquina. Sin el aire acondicionado que yo pagaba, el calor del verano empezó a caldear no solo las habitaciones, sino los ánimos. Sofía y Ricardo, que siempre habían sido socios en la explotación hacia mí, empezaron a pelearse por lo poco que quedaba en la despensa. Se acusaban mutuamente de ser los culpables de que yo me hubiera ido. «Tú le pediste demasiado dinero para tu estúpida camioneta», gritaba Ricardo. «Y tú lo hartaste con tus negocios fraudulentos, estafador de cuarta», le respondía ella. Lo más patético fue ver cómo intentaron mantener las apariencias. Sofía salía de la casa a oscuras, vestida con sus mejores galas, para irse a un centro comercial a cargar su teléfono y fingir en Instagram que seguía viviendo una vida de lujo. Pero la realidad la golpeó cuando el banco le embargó el coche deportivo. Se lo llevaron en una grúa frente a todos los vecinos mientras ella gritaba que era un error administrativo. Ricardo, desesperado, intentó vender los muebles de la sala, muebles que yo había pagado con mis bonos de Navidad, para conseguir algo de efectivo, lo que provocó una pelea física con mi padre, quien finalmente pareció despertar de su letargo solo para darse cuenta de que su hijo mayor era un delincuente en potencia. La casa que yo había mantenido con tanto sacrificio se estaba transformando en una ruina. El jardín, antes impecable porque yo pagaba al jardinero, se llenó de maleza. La piscina se puso verde y estancada. Era la metáfora perfecta de su existencia, sin alguien que los sostuviera. Se estaban ahogando en su propia incapacidad. Recibí un correo electrónico de un abogado del banco, informándome que la hipoteca estaba en estado crítico. Me ofrecieron una última oportunidad para pagar y evitar el desalojo. Miré la cifra, miré las fotos de mi nuevo apartamento lleno de luz y paz, y simplemente borré el correo. No era mi casa. No era mi deuda. Y ya no eran mi problema. Estaban viviendo la vida que ellos mismos habían sembrado, y el invierno financiero apenas estaba comenzando para ellos. El viernes de la última semana del mes, el cielo amaneció con un gris plomizo, como si el clima mismo supiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Yo estaba en mi oficina, tratando de concentrarme, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi antiguo vecino, el único que no se había tragado las mentiras de mis hermanos. Solo decía: «Está pasando. Deberías ver esto». Adjunto, venía un vídeo de 10 minutos que me dejó helado, no por tristeza, sino por el peso de la realidad. En la pantalla de mi celular, vi aparecer 2 patrullas de policía y una camioneta blanca sin logotipos estacionadas frente a la casa de mis padres. Un hombre de traje gris, el receptor judicial, sostenía una carpeta de cartón con el sello del banco. Los golpes en la puerta principal no fueron sutiles, eran golpes secos, metálicos, que anunciaban que el tiempo de las excusas se había agotado. Cuando la puerta finalmente se abrió, apareció Ricardo. Llevaba una camiseta manchada y el cabello revuelto, ya no quedaba ni rastro del exitoso inversor que solía ser. El vídeo mostraba cómo intentaba gesticular, gritando y señalando hacia adentro, probablemente mintiendo de nuevo, diciendo que el pago estaba en camino o que yo, su hermano, me haría cargo. Pero el oficial de policía no se movió. Con un gesto firme, le entregó la orden de desalojo definitiva. La ley no tiene sentimientos, y el banco no acepta sueños como moneda de cambio. Lo que siguió fue una escena de humillación pública que se sintió como el clímax de una tragedia griega. Un equipo de mudanzas empezó a sacar los objetos de la casa. Vi cómo sacaban el sofá de terciopelo donde Sofía se grababa presumiendo lujos, ahora cubierto de polvo. Sacaron la pantalla gigante de 80 pulgadas que yo había comprado para que mi padre viera sus partidos, y la dejaron sobre la acera, expuesta a la mirada de los curiosos que se detenían a observar la caída de
Los ricos del barrio. Sofía salió a la calle gritando como una loca, intentando arrebatarle una caja a uno de los cargadores. Llevaba puesto un abrigo de piel que yo le había regalado en un cumpleaños. Un contraste patético con la realidad de que ahora no tenía un techo donde colgarlo. Mi madre salió después, apoyada en mi padre, ambos con la mirada perdida, viendo como 30 años de recuerdos, y 10 años de mi sangre, sudor y lágrimas, eran apilados como basura en la vereda. Lo más doloroso de ver no fue la pérdida de los objetos, sino la reacción de mis hermanos. Incluso en ese momento de ruina total, Ricardo y Sofía empezaron a pelearse físicamente en la calle, frente a los oficiales, gritándose el uno al otro que era culpa del otro por no haber convencido al estúpido de su hermano, yo, de volver. No había arrepentimiento, solo la furia de dos parásitos que se daban cuenta de que el cuerpo del que se alimentaban finalmente se había ido. Al final del vídeo, la puerta de la casa fue sellada con una banda amarilla y una cerradura nueva. Mi familia se quedó allí, de pie en la acera, rodeada de sus muebles caros pero inútiles, bajo una lluvia fina que empezaba a caer. Eran los dueños de nada. Ricardo intentó llamarme una vez más desde un número desconocido justo después de que terminó el vídeo. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad y sentí un escalofrío. La casa se había perdido, sí, pero esa casa había dejado de ser un hogar hacía mucho tiempo. Se había convertido en una cárcel para mí y en un hotel de lujo para ellos. La justicia es un plato que se sirve frío, y ese día, mi familia se congeló. Pasaron 6 meses desde el desalojo. 6 meses en los que reconstruí mi vida en un silencio absoluto, protegiendo mi paz como si fuera un tesoro sagrado. Pero la prueba final llegó con la boda de mi prima favorita, Mariana. Sabía que ir significaba entrar en la guarida del lobo, pero ya no tenía miedo. Llegué al salón de eventos vestido con un traje que yo mismo me había comprado, no para impresionar, sino porque finalmente podía permitirme cosas sin sentir la culpa de estar quitándole el pan a nadie. El aire se congeló en cuanto puse un pie en el salón. Las conversaciones se detuvieron y las miradas se clavaron en mí. En una mesa lateral, en el rincón menos privilegiado del lugar, estaba mi familia. El impacto visual fue devastador. Ricardo ya no llevaba sus relojes de imitación ni sus trajes italianos. Vestía una camisa gastada que le quedaba grande y tenía ojeras profundas de alguien que finalmente ha tenido que trabajar turnos dobles en un almacén. Sofía, la que decía que la imagen lo era todo, tenía el cabello descuidado y un vestido que claramente había usado en 3 eventos anteriores. Mis padres parecían sombras, encogidos, como si el peso de su propia vergüenza los estuviera aplastando contra el suelo. Durante la cena, el ambiente era una olla a presión. Ricardo intentó acercarse a la barra de bebidas para pedir un brindis, pero mi tía, la madre de la novia, le lanzó una mirada de desprecio que lo detuvo en seco. Los mismos familiares que antes me llamaban egoísta por mensaje, ahora susurraban en las mesas sobre cómo Ricardo y Sofía habían dilapidado la casa de mis padres. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. De repente, a mitad de la noche, mi padre se levantó. No caminaba con la arrogancia de antes, sino con una vacilación dolorosa. Se acercó al centro de la pista y pidió el micrófono. El salón quedó en un silencio sepulcral. Yo apreté mi copa, esperando el último ataque, el último insulto público. Pero lo que vino fue un terremoto emocional. Quiero decir algo antes de que termine esta noche, empezó mi padre, con la voz quebrada y amplificada por los altavoces. Se giró hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi lágrimas de verdadera humildad en sus ojos. Durante años, en esta familia vivimos de una mentira. Nos aprovechamos de la bondad y el trabajo del hijo más noble que Dios me pudo dar. Lo tratamos como un cajero, lo usamos para alimentar sueños que no eran suyos y, cuando él decidió que ya era suficiente, lo difamamos ante todos ustedes. El murmullo en el salón fue ensordecedor. Vi a Sofía cubrirse la cara con las manos y a Ricardo bajar la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Mi padre continuó, ahora sollozando abiertamente, hijo, te llamé traidor por querer tener una vida. Te culpé de nuestra ruina cuando nosotros fuimos los arquitectos de nuestro propio fracaso. Hoy no tenemos casa, no tenemos lujos, pero lo que más me duele es que casi perdemos nuestra alma. Frente a toda nuestra sangre aquí presente, te pido perdón. Fuiste nuestro pilar y te pagamos con veneno.
Perdónanos, si es que puedes. Sofía y Ricardo se acercaron a él, no para defenderse, sino arrastrados por la misma corriente de arrepentimiento. Sofía murmuró un lo siento que apenas se oyó, pero que se sintió como el fin de una era. Por primera vez, el pedestal de arrogancia sobre el que vivieron se había hecho añicos. Yo estaba allí, rodeado de toda mi familia, viendo cómo los gigantes que me habían atormentado se hacían pequeños, muy pequeños, bajo el peso de la verdad. Había ganado, pero la victoria sabía a cenizas y a una libertad que, finalmente, no le debía nada a nadie. Después de aquella noche en la boda, el mundo no se detuvo, pero el peso que yo cargaba en el pecho finalmente se evaporó. Regresé a mi apartamento. Ese lugar que al principio se sentía extrañamente vacío y que ahora era mi santuario personal. Me senté en mi balcón, con una taza de café que no tenía que compartir con nadie, y contemplé las luces de la ciudad. Por primera vez en 10 años, el silencio no era una amenaza, sino un regalo. Mis padres intentaron buscarme un par de veces más, ya no con exigencias, sino con una timidez que me resultaba casi dolorosa de ver. Ahora viven en un pequeño piso alquilado que Ricardo y Sofía pagan con sus salarios de empleos básicos que antes despreciaban. Mi hermano, el gran inversor, ahora trabaja cargando cajas en un almacén logístico, y Sofía, la futura influencer, atiende mesas en un restaurante de cadena. No es la vida que soñaron, pero es la vida que pueden costear con su propio esfuerzo. A veces me envían mensajes contándome sus pequeños logros, un pago a tiempo, un bono por puntualidad, cosas que para mí eran normales, pero que para ellos son lecciones de humildad que la vida les obligó a aprender. He decidido mantener una distancia saludable. Los perdoné, sí, porque el rencor es una deuda que terminas pagándote a ti mismo con tu propia paz, pero el perdón no significa un regreso a la esclavitud. No he vuelto a darles ni un solo centavo. Aprendí que la mejor ayuda que pude darles fue precisamente dejar de ayudarlos. Al quitarles las muletas de mi dinero, los obligué a caminar, aunque fuera tropezando. A veces, camino por el viejo barrio y paso frente a lo que fue nuestra casa. Ahora vive allí una familia joven, se escuchan risas de niños y el jardín vuelve a estar verde. Ya no me duele verla. Esa casa fue el escenario de mi sacrificio, pero también el lugar donde aprendí que la sangre no es una licencia para el abuso. Mi verdadera casa es esta, donde mis paredes están pintadas con mi propia voluntad y mis sueños no tienen que pedir permiso para existir. Regresé a mi apartamento. Ese lugar que al principio se sentía extrañamente vacío y que ahora era mi santuario personal. Me senté en mi balcón, con una taza de café que no tenía que compartir con nadie, y contemplé las luces de la ciudad. Por primera vez en 10 años, el silencio no era una amenaza, sino un regalo. Mis padres intentaron buscarme un par de veces más, ya no con exigencias, sino con una timidez que me resultaba casi dolorosa de ver. Ahora viven en un pequeño piso alquilado que Ricardo y Sofía pagan con sus salarios de empleos básicos que antes despreciaban. Mi hermano, el gran inversor, ahora trabaja cargando cajas en un almacén logístico, y Sofía, la futura influencer, atiende mesas en un restaurante de cadena. No es la vida que soñaron, pero es la vida que pueden costear con su propio esfuerzo. A veces me envían mensajes contándome sus pequeños logros, un pago a tiempo, un bono por puntualidad, cosas que para mí eran normales, pero que para ellos son lecciones de humildad que la vida les obligó a aprender. He decidido mantener una distancia saludable. Los perdoné, sí, porque el rencor es una deuda que terminas pagándote a ti mismo con tu propia paz, pero el perdón no significa un regreso a la esclavitud. No he vuelto a darles ni un solo centavo. Aprendí que la mejor ayuda que pude darles fue precisamente dejar de ayudarlos. Al quitarles las muletas de mi dinero, los obligué a caminar, aunque fuera tropezando. A veces, camino por el viejo barrio y paso frente a lo que fue nuestra casa. Ahora vive allí una familia joven, se escuchan risas de niños y el jardín vuelve a estar verde. Ya no me duele verla. Esa casa fue el escenario de mi sacrificio, pero también el lugar donde aprendí que la sangre no es una licencia para el abuso. Mi verdadera casa es esta, donde mis paredes están pintadas con mi propia voluntad y mis sueños no tienen que pedir permiso para existir. Hoy, mi vida es un lienzo en blanco que yo mismo pinto cada mañana. Viajo cuando quiero, ahorro para mi vejez y, sobre todo, me rodeo de gente que me quiere por quien soy y no por lo que tengo en mi cuenta bancaria. A ti, que estás escuchando esto detrás de una pantalla,
Quizás atrapado en una red de culpa familiar o siendo el sustento de gente que no te valora, te digo, no eres un egoísta por querer una vida propia. No eres un traidor por poner límites. El amor que te cuesta tu salud mental, tu futuro y tu dignidad, no es amor. Es una transacción de la que siempre saldrás perdiendo. Rompe las cadenas hoy, porque nadie va a vivir tu vida por ti. Yo elegí mi libertad, y es el tesoro más grande que he tenido jamás. Esta ha sido la historia de cómo perdí a mi familia para encontrarme a mí mismo. Si crees que poner límites es el mayor acto de amor propio, dale me gusta, y comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides seguirme en TikTok y suscribirte a mi canal de YouTube para más historias que te recordarán que tu vida te pertenece solo a ti.